¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a 7 días. En los próximos minutos nos vamos a adentrar en la zamorana Sierra de la Culebra y la comarca leonesa de la Cabrera, que se han visto afectadas en las últimas semanas por una enfermedad que ha acabado con la vida de más de un centenar de ciervos. Sin movernos de la Sierra de la Culebra, se encuentra la presa de Ricobayo, que alberga el primer laboratorio hidráulico del mundo y un centro interpretativo de este tipo de ingeniería. La crisis financiera mundial ha afectado también a la lucha contra el SIDA. 9 millones de personas necesitan medicación para luchar contra una de las enfermedades más mortíferas. Analizaremos su situación actual. Nuestra primera parada la hacemos en la red logística y los puertos secos de Castilla y León. Instalaciones hermanas de las marítimas que aunan esfuerzos para agilizar la llegada de los productos, su calidad y reducir el coste. En 7 días les mostramos la red castellano y leonesa de estas infraestructuras. En un mundo globalizado donde las fronteras se difuminan, el mar y la tierra se confunden. Forman alianzas en busca del mayor beneficio, acuerdos que permitan unir fuerzas para que el producto llegue antes y al menor coste posible. Los puertos marítimos extienden sus tentáculos al interior. Puertos tierra adentro, donde los trenes sustituyen a los buques y a los que la mercancía amarra todavía con sabor a mar. Jueves 9 de la mañana. Hoy es un día de mucha actividad en el puerto seco de Burgos. Hace 3 horas ha llegado a la terminal de Villafría uno de los 3 trenes de mercancía que cada semana desembarcan tierra adentro. En sus vagones transportan los contenedores que apenas unas horas antes han salido de los cargueros amarrados en el puerto de Barcelona. El puerto seco, por definirlo, sería la extensión de un puerto marítimo en el interior. Es decir, es una terminal ferroviaria conectada vía tren con un puerto marítimo, con uno o más puertos marítimos. Y en principio en una terminal, en un puerto seco, se deben dar los mismos servicios que en un puerto marítimo. La diferencia es que al puerto de mar llega un barco y aquí llega un convoy ferroviario. El puerto seco de Burgos abrió sus puertas hace 4 años, 16 después de que naciera el Centro de Transporte de Burgos. En él se centraliza y organiza el tráfico de mercancías que vía tren llega desde el puerto de Barcelona. Su ubicación en el eje ferroviario Madrid-Irún, con conexión directa con la Nacional 1 y la Nacional 231, lo convierten en un punto estratégico dentro de la red nacional de transporte. Mejoran la competitividad de las empresas, pero que no es una frase hecha, es que es verdad. Mejoran la competitividad de las empresas, favorecen la internacionalización del tejido industrial de la zona y favorecen también la instalación de empresas en su zona de influencia. Es decir, nosotros hemos tenido casos de empresas que nos han preguntado si el puerto seco de Burgos iba a trabajar con Barcelona para instalarse o no instalarse. El día de llegada de tren, la actividad se multiplica en estas instalaciones. Durante toda la mañana, el trasiego de camiones es constante. En ellos se carga la mercancía para distribuirla ya por carretera a cada uno de sus destinos. Ese día también hay que llenar los contenedores que quedaron vacíos. El tren, lo que ocurre es que no hay tren todos los días. Entonces se va aprovisionando durante unos días el tren mediante las cargas en fábrica para que cuando llegue el tren haya volumen para cargarlo. Esto es como todos los días que hay tren, hay una acumulación de trabajo en cuanto a los servicios de acarreo importante, y los días que no hay tren, pues eso se aligera bastante, y el tratar de compensar ese tipo de tráficos es quizá la dificultad con la que nos encontramos. Castilla y León, por su tejido industrial, es eminentemente exportador. Con lo cual, los trenes salen prácticamente, cuando consigues una media del 80%, es que la mayoría van prácticamente al 100%, ¿no? En cambio, en importación, hay menos importación en la zona, digamos, de influencia en el hinterland de Burgos y del puerto seco de Burgos. Toda la mercancía cargada en los trenes del puerto seco de Burgos tienen un único destino, el puerto de Barcelona, uno de los 4 más grandes de España y donde se concentra el 23% de la actividad importadora y exportadora del país. El acuerdo con el puerto catalán ha sido una tabla de salvación para la terminal de Villafría. Fue un año difícil, fue un año muy difícil. Fue un año en el que estalló la crisis económica, se perdió la conexión con Valencia, y el año 2009 fue duro, fue difícil. Mantuvimos la conexión con el puerto de Barcelona y no solamente se ha
mantenido la conexión con el puerto de Barcelona, sino que se ha triplicado. Burgos es actualmente el único puerto seco que funciona en Castilla y León. En él se dan las dos características que deben tener este tipo de instalaciones: acuerdo con un puerto marítimo y conexión con una terminal de ferrocarril. Una definición que se queda corta en la estrategia de transporte y logística diseñada por la Junta de Castilla y León a través de la red CILOG. El concepto de puerto seco hay que vincularlo más al concepto de plataforma, área logística e enclave logístico, que es donde realmente se concentra un desarrollo de las mercancías que permite una optimización de lo que se entiende por logística. CILOG es una organización empresarial, no hay que olvidarlo nunca, que integra a las sociedades gestoras de estos parques de actividad, de estos parques logísticos que hemos visto y que se centran en 15 enclaves. Hablar de logística es hablar de desarrollo económico. La capacidad para transportar la mercancía pesa y mucho a la hora de decantarse por un territorio para instalar un centro de producción. La logística es una actividad que tan importante hoy día en un mercado abierto, que puede llegar a representar y representa entre el 10 y el 60% de los costes. Piense que es un factor de competitividad de primer orden, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sector de la automoción, que es intensivo en la actividad logística, como le he comentado, puede suponer unos ahorros y unas eficiencias y algo fundamental, que el producto llegue en el momento en que realmente se necesita. Mover la mercancía supone también darla una salida al mar. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha avalado numerosos acuerdos con puertos marítimos. Una red que pasa por Algeciras en el sur, Valencia y Barcelona en el este, Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña y Vigo en el norte, y Aveiro y Leixões en Portugal. En Zaldesa, Salamanca, todo está listo para que en 2 años comience a funcionar su puerto seco. La tercera pata de esta plataforma logística, que dispone ya de un centro de transporte de mercancías y de un complejo alimentario liderado por Mercasalamanca. ¿Qué ventajas tiene además? Bueno, la posibilidad de lo que llaman consolidar mercancías para aprovechar, abaratar costes y que todas salgan a través del ferrocarril y buscando los puertos, o bien de Leixões, o bien de Oporto, o bien de Aveiro, etcétera, o al revés, es decir, que toda la mercancía venga en ferrocarril y que desde aquí luego se haga la distribución capilar a las diferentes empresas. Esta que ven es la maqueta de ese nuevo centro de 75.000 metros cuadrados y que nace con la vocación de convertirse en el enclave logístico más importante del noroeste del país. La ubicación tanto de la plataforma en su conjunto, de la plataforma logística en su conjunto, como de la plataforma intermodal del puerto seco, digamos que se ha ubicado específicamente buscando un mercado para nosotros muy importante por la ubicación que tenemos, como es el mercado portugués. Digamos que nuestros referentes, nuestros puertos de referencia de salida y entrada de mercancías y con los que estamos llegando a acuerdos están siendo el puerto de Oporto, Leixões, y el puerto de Aveiro. La base de este proyecto es el sector de la agroalimentación. Zaldesa se convertirá en la plataforma logística de las relaciones de Salamanca con Portugal. Ya existen acuerdos concretos para exportar vino al mercado internacional desde los puertos de Aveiro y Oporto y para importar materias primas como cereales y girasol destinados a las plantas de biodiesel de la comunidad. La planta de Acor en Olmedo es la mayor productora de biodiesel y azúcar de Castilla y León. Tanto la salida como la entrada de su producto se centraliza en el puerto de Santander. Y hablamos de un volumen de mercancías al año muy importante. 160.000 toneladas de semilla, 35.000 de aceite, 100.000 de biodiesel y 135.000 de azúcar bruto. Datos que según ellos justifican por sí solos la creación de un puerto seco en la localidad vallisoletana. Nosotros cuando diseñamos este proyecto de la planta de biodiesel, todas las zonas de proceso dejamos un espacio para duplicar la instalación. Lógicamente, si tuviéramos el puerto seco aquí cerca, mejorando considerablemente los medios de transporte de tanto de las materias primas como de las materias elaboradas, nos permitiría esa ampliación. Con lo cual, prácticamente podríamos duplicar la planta esta de biodiesel.
En su demanda no están solos, les acompaña el ayuntamiento, que ve en esta infraestructura un paso obligado para que el polígono industrial de la localidad siga creciendo. Esto no es algo político, sino que es algo económico, que realmente hay una necesidad económica y que por lo tanto no hay más remedio que llevar adelante este proyecto. De prosperar las negociaciones, Olmedo se convertiría en el tercer enclave logístico tierra adentro del puerto de Santander. Los terrenos están ahí, 120 hectáreas junto a la azucarera de Olmedo. Las mercancías también, pero falta encontrar financiación para sufragar una inversión de 70 millones de euros y el compromiso de Adif para construir la terminal de mercancías. Bueno, yo creo que el ente público de infraestructuras ferroviarias lo que tiene es una oportunidad de hacer negocio. Al fin y al cabo, Adif se dedica a eso, ¿no? A explotar líneas ferroviarias y a explotarlas, lógicamente, intentando obtener los mejores resultados posibles. Adif tiene una línea en este momento que une Medina del Campo con Olmedo, una línea que es una línea de, digamos, de experiencias pilotos, donde se pusieron desde el famoso intercambiador de 2 vías, donde se prueban los diferentes trenes de alta velocidad y que es perfectamente compatible con el uso también del transporte de mercancías. Poner en marcha una red de puertos secos pasa obligatoriamente por disponer de una infraestructura férrea de transporte de mercancías, una cuestión que hoy por hoy está en manos del Ministerio de Fomento. Y con la que está cayendo en materia de infraestructuras, es difícil que la Administración central apueste por poner en servicio nuevas vías en las que la rentabilidad no esté garantizada. El ferrocarril es un elemento clave de futuro, pero el ferrocarril no depende solo de Castilla y León. El ministro de Fomento ha anunciado en repetidas ocasiones el impulso a este modo de transporte. Esperemos que se materialice, porque es fundamental conocer esos planes del Ministerio de Fomento para saber las inversiones que hay que hacer. No se puede construir un acceso o una red ferroviaria en un punto concreto si no va a haber capacidad de maniobra para poder mover. Una cosa es la red CILOC, ¿no? Que es una infraestructura logística a nivel general de movimiento de mercancías, y yo creo que esto es una necesidad. Yo creo que son conceptos diferentes, es decir, esto ni quiere un parque, digamos, de proveedores de Renault, o quizás, ¿por qué no?, un puerto o un enlace ferroviario en Valladolid para la gran factoría de Renault. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Aquí lo que hay es una necesidad y además hay una, digamos, corresponsabilidad económica. Es decir, esta inversión no se hace para que en el futuro pueda ser rentable. Es que en estos momentos ya lo sería. Hay tráfico suficiente como para garantizar que esta inversión pueda ser amortizada en el futuro. Aunque el transporte férreo apenas representa el 5% de los 200 millones de toneladas de mercancías que transitan por Castilla y León, el ferrocarril ofrece ventajas que impulsan su desarrollo. Su menor impacto contaminante es una de ellas, pero no la única. La gran ventaja del ferrocarril es el precio. El precio, ¿por qué? Porque realmente la carretera, y nosotros trabajamos con todos los medios de transporte, la carretera es el más flexible y el más rápido. Y eso no lo puede negar nadie. Pero no es lo mismo que salga un convoy ferroviario con un maquinista con 48 contenedores detrás, a que salgan 48 camiones con 48 choferes, con un montón de ruedas que se desgastan, con un montón de gasoil. El libro blanco sobre el transporte de la Unión Europea propone 60 medidas dirigidas en gran parte a crear un sistema que combine todos los medios de transporte. Y en esta estrategia se contempla poner en marcha una red especial para el transporte de mercancías por ferrocarril. Términos como el ferrutage o las autovías férreas se han colado en el diseño de la logística europea. Una ecuación con 3 variables: tren, barco y camión, pero con demasiadas incógnitas para desarrollarla. Una de las noticias de la semana ha sido sin duda la muerte masiva de ciervos en algunas zonas localizadas de Zamora y de León. Han aparecido más de 100 cadáveres y el olor putrefacto en los pueblos hace sospechar que son bastantes más los ejemplares muertos. La Junta asegura que está analizando las muestras, pero hay quienes creen que no se está actuando con toda la celeridad necesaria. De hecho, los ganaderos temen que esta enfermedad desconocida que está matando a los ciervos pueda afectar también a sus ganados. La falta de información no contribuye precisamente a tranquilizarlos. De momento, el problema no ha hecho más que comenzar y todos seguimos esperando la misma respuesta. ¿Por qué se están muriendo los ciervos?
En los pueblos de la comarca de Sanabria y Carballeda se muestran alarmados por las noticias que siguen surgiendo en torno a la muerte masiva de ciervos en la zona. La evolución de la mortandad de estos animales en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra y en los cotos privados del entorno continúa preocupando a los ganaderos. La Junta de Castilla y León ha reconocido ya la localización de casi 100 cadáveres, aunque según las organizaciones agrarias esto no ha hecho más que comenzar. Todo empezaba el 28 de julio. Lo que en principio parecía ser un hecho anecdótico con 10 casos reconocidos, se ha convertido en preocupante en los últimos días ante la constante escalada de cadáveres. Los vecinos son conscientes del hedor insoportable que generan los restos en descomposición cuando salen de paseo por el monte. Sí, cuando salimos a caminar ahí por el camino Villar, sí se ven cruzar de un lado al otro, pero ahora es que no se ve ninguno y el otro día olía muy mal allá arriba en un trozo de camino. Vamos a pasear para allá y hay un sitio que huele muy mal, que a lo mejor hay alguno muerto. No se ven, pero es que se huele, sí. Sí, que da mucho olor y entonces es que está muerto. Lo que pasa es que como hay tanto monte no se ve. Entramos en la Sierra de la Culebra. Paradojas de la vida, el pueblo en el que acompañamos a una patrulla de la Reserva Regional de Caza se llama así, Villar de Ciervos. Estos parajes en los que hasta hace poco era fácil ver incluso hasta 20 ciervos y corzos, ahora los únicos que se encuentran están así, muertos. A diario la cifra aumenta. Según la viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta, a finales de semana la cantidad superaba ya la centena, pero los lugareños especulan que el número puede estar cerca de los 200. De los 102 ciervos que se han recogido muertos, tan solo hemos podido tomar muestras de 7 ciervos y hemos podido realizar necropsias solamente de 5 animales. Se han muerto los que han encontrado, pero los que no han encontrado... Hay que decir claramente también que no se sabe el número de cadáveres que hay, porque es imposible saberlo, porque los que se ven, pero los que no se ven, ahí van a quedar. Mientras la Junta solo reconoce la aparición de 6 cadáveres en la zona leonesa de la Cabrera, quienes viven allí aseguran que son más de 30 y que cada día aparecen más. Aquí ya lleva 15 días que se han empezado a ver los primeros animales y ahora pues en una semana llevamos unos 30. Lo alarmante es que también se han hallado sin vida vacas en hasta 6 localidades, una situación terrible para una zona que vive de la ganadería y de la caza. De momento se han comenzado a ver aquí 8 vacas, 3 terneros, al señor que tiene las vacas aquí y una vaca. Y ahora pues en Corporales han muerto también vacas y terneros. Los ganaderos están intranquilos porque la población de cérvidos, dicen, va a quedar seriamente diezmada. Sus animales comparten en los montes espacios con los ciervos. Que no sabemos ni de lo que está muriendo. Y mientras no le afecta a las ovejas, pues bueno. Pero ya veremos a ver lo que da. Mientras no nos digan de lo que es, que ni lo sabemos, ni lo vamos a llegar a saber. Pero su inquietud va más allá. Creen que los resultados de los análisis se están demorando en exceso y auguran un futuro nada prometedor a sus cabañas ganaderas si los ciervos desaparecen de estos montes. Sí, medidas, ¿qué precauciones tomamos? Si los ciervos y las ovejas andan todos juntos, prácticamente, todos los días. Entonces, medidas, a no ser que las metamos para la nave, estamos preocupados porque aparte de este problema después viene el otro, porque el lobo normalmente está viviendo de los ciervos, más que de las ovejas. Si le fallan los ciervos, pues no sé, pero me parece que a algunos nos va a tocar mantenerlo. En esta zona hay entre 30.000 y 40.000 cabezas de ganado ovino y caprino y de 5 a 6.000 de vacuno. Aún sin haber podido analizar a los animales muertos, todo apunta, según los expertos, a un brote bacteriano que no es desconocido en nuestro país. En los brotes que tuvimos, uno en Teruel y el otro en Guadalajara también, curiosamente lo que se aisló fue una bacteria, normalmente es Pasteurella, multocida o hemolítica, normalmente aquí en España multocida, que da cuadros muy parecidos, a cuya bacteria el ciervo es muy sensible y es mortal. Es que los animales mueren de la noche a la mañana, el día anterior están perfectamente y al día siguiente aparecen muertos. No mueren muchos en el mismo lugar, muere alguno, y se produce en épocas muy parecidas a estas que estamos aquí. Épocas en las que durante el día hace mucho calor
y por la noche baja mucho la temperatura. Es un problema muy vinculado a cambios fuertes de temperatura. Entonces se descubrió que la causante era una bacteria que prolifera con el calor, que mata a algunos animales, no a todos. En este caso la solución es una vacuna, pero si hablamos de fauna... Los brotes que conocemos simplemente han pasado, es decir, causa una mortalidad determinada y al cabo de un tiempo desaparece la mortalidad en animales y puede no volver a aparecer nunca o en varios años. Es sin duda el sonido de la berrea. Otro grave problema podría venir cuando llegue esta época de celo, es decir, en poco más de 3 semanas. El valor de los machos podría devaluarse demasiado y los que obviamente ya no estén suponen una pérdida económica cuantiosa a la hora de comprar sus cabezas. Mira, aquí el día 3 de mayo es la subasta y están ya comprados. Y ahora la berrea es a partir del 8 o 9 de septiembre. Entonces, Jesús, vamos conmigo, que soy yo. Vamos conmigo, llamas tú, yo los llamo. Yo los llamo, y vienen. Pero ¿qué ahora? Ahora con esto. Déjame lo que pasa. Los que pagaron ahora ver. Si no hay, ¿se ha muerto qué? ¿Qué matan? Ardillas. Todavía quedan muchos animales vivos, pero como no sabemos de qué viene esto, pues no sabemos cuándo va a terminar la mortandad. Aunque según los censos puede haber cerca de 4.000 ejemplares en toda la sierra y la especie no corre peligro, los vecinos piden que se aclaren cuanto antes los porqués. Muchos lo consideran un desgaste natural, pero exigen que una vez solucionado el problema, se repueble con animales sanos. Al sur de la Sierra de la Culebra, en el curso bajo del río Esla, se encuentra la presa de Ricobayo, una de las obras hidráulicas más peculiares del mundo. En los años 30, su aliviadero retrocedió 350 metros aguas arriba. Este fenómeno supuso un quebradero de cabeza para la ingeniería mundial. Como resultado, se creó el primer laboratorio hidráulico del mundo. Un equipo de 7 días se ha acercado hasta el complejo de este embalse, donde también se puede visitar un centro interpretativo de la ingeniería hidráulica. Es el ruido del agua, sonido limpio y puro de la fuente de vida. El agua destaca por su infatigable pasión viajera y su afán por recorrer una y mil veces el camino dibujado por la caprichosa orografía castellano y leonesa. Hace más de 80 años en Ricobayo, provincia de Zamora, el ingenio, la tenacidad y sobre todo el afán por domesticar al líquido elemento dieron lugar a una de las obras de ingeniería más impresionantes de toda Europa. El sistema Duero está integrado por más de 40 centrales hidroeléctricas, centrales que en muchos casos están acompañadas de bellos y majestuosos saltos de agua. La central que Iberdrola tiene sobre el cauce del río Esla tiene una producción anual de 700 gigavatios hora, con capacidad para abastecer a más de 300.000 hogares en un año. A su lado y construido en 1929, su famoso aliviadero. La verdadera reserva energética y estratégica de todo el sistema Duero es el embalse de Ricobayo. Con sus 1.200 millones de metros cúbicos, 1.048 utilizables, lo hacen fundamental a la hora de que funcione todo el sistema Duero. Años 20. La empresa Saltos del Duero se quebraba la cabeza día y noche para buscar una solución a un problema imprevisto, una amenaza de catástrofe y la desilusión de José de Orbegozo, su autor. El agua excavó un socavón de más de 100 metros de profundidad. El volumen de rocas que salió de lo que es esa erosión es 1.136.000 metros cúbicos. Sería una fila de camiones de 700 kilómetros de longitud, lleno de rocas. Este fenómeno desató las alarmas de todos los ingenieros. Nada parecido había ocurrido en la historia. La aparición de la cazuela fue motivo suficiente para crear el primer laboratorio hidroeléctrico en el año 43. Con este complejo se buscaría la solución a este y otros problemas que pudiesen ocasionar los diferentes saltos de agua. Desde su construcción se han estudiado más de 150 modelos reducidos de presas de todo el mundo. La imprevisible actuación de las obras en Ricobayo dieron a este municipio zamorano el honor de ser pionero a nivel europeo en estudiar el comportamiento hidroeléctrico. Los modelos reducidos se montan y desmontan para dejar hueco en esta espaciosa nave.
La única maqueta que sigue intacta es la de la propia central de Ricobayo. El encargado del laboratorio, Fermín Faúndez, no se cansa de explicar lo anecdótico del proyecto. El año pasado pasaron por aquí más de 1000 personas. Esta lámina tan compacta de agua, sin apenas emulsionamiento, llega hasta el fondo de la olla. Eso hace que esa lámina de agua penetre aproximadamente a unos 55 metros y erosione el fondo de la olla. Aquí estamos viendo cómo el agua está penetrando. Prácticamente este nivel serían 40 metros, pero con la aportación de caudal serían aproximadamente otros 15 metros. O sea, está penetrando casi a 55 metros y está erosionando el fondo de la olla. El aliviadero siguió mal funcionando hasta mitad de los años 60, hasta que dieron con la solución: implantar unos dientes deflectores que frenaran la erosión de la cazuela. Aquí tenemos ya lo que es el aliviadero con la solución definitiva, la solución implantada en el año 1962, en el cual se le colocaron los 6 dientes deflectores. La finalidad de estos dientes deflectores es sobre todo el emulsionar la lámina de agua. Esa lámina de agua, al hacer ese pequeño salto, lo que hace es mezclarse con aire, y esa mezcla con aire lo que hace es anular energía. La adición de colorantes en los modelos reducidos es una práctica habitual. Es una práctica en la cual podemos ver, por ejemplo, el funcionamiento de las pilas, podemos ver exactamente las direcciones que lleva a las láminas de agua, porque de otra forma sería imposible. Durante mucho tiempo los más prestigiosos ingenieros internacionales acudieron a Ricobayo para estudiar este fenómeno. Su poblado se llenó de ilustres técnicos de la época. La empresa Iberduero decidió ubicar al lado de la presa un centro interpretativo y documental para recopilar toda la información y los documentos relacionados con las obras hidráulicas. El objeto del archivo es custodiar la documentación histórica de Iberduero y de las empresas filiales absorbidas y participadas por Iberduero a lo largo de su historia. Hay documentación desde el año 1890 hasta 1991, que es la fecha en la que se constituye Iberdrola como resultado de la fusión de Hidroeléctrica Española y de Iberduero. Aquí podemos ver la firma del rey Alfonso XIII cuando visitó las obras del Salto de Ricobayo el 20 de octubre de 1930. El día de la visita fueron famosas las palabras que pronunció el rey, que fueron: seguirán estas obras por encima de todas las inquietudes del momento, porque uniendo a todos, monárquicos y republicanos, está la idea de la patria. También después de visitar el rey Alfonso XIII, luego fueron famosas también las palabras que pronunció Indalecio Prieto en el Senado, poniendo como ejemplo la gran obra que Saltos del Duero estaba llevando a cabo con el Salto de Ricobayo, diciendo que eso era el ritmo y el esquema que tenían que seguir las obras del Estado. La construcción del aliviadero se topó con otra sorpresa. A orillas del río Esla se encontraba una obra única de la arquitectura visigoda, la iglesia de San Pedro de la Nave, edificación del siglo VII que tuvo que ser trasladada piedra a piedra a más de 12 kilómetros de su emplazamiento original. Hoy se erige majestuosa, como si nada hubiese pasado en la localidad zamorana de Campillo. Cuando Saltos del Duero decidió trasladar el embalse, pues sabían que quedaba debajo. Y entonces decidieron trasladarla hasta aquí. Y eso fue pues del año 30 al 32 más o menos. Aquí trabajaron, pues bueno, la gente técnica, don Alejandro Ferrán, los contratistas, albañiles profesionales vinieron de otros lugares y aquí pues emplearon la mano de obra barata. Mi padre, otro señor que se llamaba Pedro, otro Eduardo, otro Federico. Otra cosa que me contó mi padre es que ahora sería casi imposible desmontarla para llevarla a otra parte. Porque antes las piedras estaban unidas unas con otras por grapas de cola de Milano, de madera. Lo que estaba abocado a ser una desgracia en todos los sentidos, terminó siendo un éxito para la zona. Gracias al esfuerzo y la imaginación de aquellos hombres capitaneados por Orbegozo, Ricobayo pasó a ser conocido por su aliviadero, y pegado a este, su pionero laboratorio hidráulico. Solo un tercio de las personas enfermas de SIDA reciben tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los recortes presupuestarios de los países donantes podrían provocar una disminución de los recursos que se destinan a combatir el VIH. Los enfermos necesitan que los avances científicos caminen hacia la erradicación completa del virus, un horizonte que puede alejarse debido al impacto de la crisis económica.
Más de 9 millones de personas de todo el mundo necesitan con urgencia iniciar un tratamiento contra el SIDA, pero no todos tienen acceso a él. 4,5 millones de los que se tratan en la actualidad están viéndose obligados a abandonar su terapia porque los grandes financiadores internacionales han decidido reducir e incluso congelar sus aportaciones a la lucha contra esta epidemia, una crisis con un coste elevado, el de la vida. Para los pacientes, el que falten fármacos puede suponer tener que cambiar de tratamiento con el riesgo de que se reduzca su eficacia o aumenten las resistencias. Asimismo, supone poder conseguir menos pastillas en cada visita al centro de salud, lo que desmotiva al paciente, quien por lo general no suele tener fácil el traslado a uno de los escasos hospitales que hay, por ejemplo, en lugares de África. También pueden darse situaciones en las que los pacientes decidan reducir sus dosis o compartirlas con el riesgo de seguridad y eficacia que conllevaría para su salud. Con antirretrovirales no me veo muriéndome, no voy a mentir. Antes de comenzar el tratamiento con este fármaco sí tenía miedo de morir y que a mis hijos les pudiera pasar lo mismo, pero vivo mi vida como si hoy fuera mi último día. Los antirretrovirales deberían estar accesibles para todo el mundo. Cuando aparecieron, solo estaban disponibles para quienes se podían permitir pagarlos con su propio dinero y ellos eran los únicos que podían sobrevivir. Líderes de todo el mundo tienen este año como fecha límite para conseguir el acceso universal al tratamiento contra el SIDA para todo el que lo necesite. Muchos activistas de la lucha contra esta enfermedad han advertido de que no se alcanzará esta meta en los plazos fijados. Sin embargo, las organizaciones sanitarias internacionales buscan nuevas ideas para luchar contra la epidemia mientras exprimen sus fondos mermados por los recortes de presupuesto. Justo en este momento hay todavía 9 millones de personas que necesitan tratamiento antirretroviral y justo en este momento los donantes parecen haber retirado sus fondos para la lucha contra el SIDA. Según ONU-SIDA, a finales de 2008 había más de 33 millones de personas infectadas de VIH en todo el mundo. En este mismo año se registraron cerca de 2,7 millones de nuevas infecciones y 2 millones de muertes por SIDA. La mayor carga de esta enfermedad está en el África subsahariana, donde se situaban durante ese año el 71% de las nuevas infecciones. 2/3 de todas las personas seropositivas del planeta viven en esta zona. La tasa de nivel de prevalencia del VIH ha superado en algunos países el 20% y en 2008 prácticamente 3 de cada 4 muertes por SIDA en el mundo se produjeron en esta región. En la actualidad hay unos 3 millones de personas recibiendo terapia en este lugar del planeta. La crisis económica mundial está afectando a los fondos que los gobiernos destinan a la lucha contra el SIDA, una circunstancia que está poniendo miles de vidas en peligro. Nos comunicaron que en ese momento no podíamos admitir más pacientes para tratamiento porque no había suficientes fondos. Nos pusieron el límite de, creo recordar, 2.300 o 2.200 pacientes y nos dijeron que no podíamos pasar de ahí. Tuvimos que adoptar restricciones realmente severas. Así que básicamente tuvimos que rechazar a aquellos enfermos y llevarlos a hospitales y clínicas estatales. Desde que comenzó la epidemia, el SIDA ha generado una crisis aguda de salud pública en un gran número de países, lo que ha exigido una respuesta urgente a la elevada mortalidad y a la propagación de la enfermedad. Desde la ONG Médicos Sin Fronteras se ha comenzado a observar un preocupante cambio de actitud en la comunidad de financiadores internacionales. Tras años de buena disposición política y de compromiso económico, ahora parece que la comunidad donante se está empezando a desvincular de la lucha, dejando por el camino a personas que aún necesitan desesperadamente los tratamientos que les pueden salvar la vida. Es muy duro ver venir a un paciente que ha oído que esta es una buena clínica, que les íbamos a poder ayudar y decirle, no podemos, tienes que buscar otro sitio. La incertidumbre y la inestabilidad de la financiación de los donantes han frenado la incorporación de nuevos pacientes a los programas de tratamiento y amenazan a medio y largo plazo su suministro. Asimismo, los donantes han rebajado su enfoque original de emergencia y han reorientado sus fondos hacia otras cuestiones sanitarias. Cerca del 95% de los programas del VIH en Kenia están financiados por donantes externos.
Si los donantes internacionales deciden retirar sus fondos, entonces el programa no será sostenible, de acuerdo con los fondos que actualmente le dedica el gobierno. La oferta de atención también contribuye a mejorar la respuesta de otros servicios. Por ejemplo, los programas de prevención de la transmisión de madre a hijo pueden hacer que un mayor número de mujeres reciban atención durante la maternidad. Desde 2009 se han estancado las aportaciones de los principales donantes. Recientemente, Países Bajos, Irlanda y Estados Unidos han anunciado recortes en sus aportaciones, mientras que Francia e Italia van con retraso en el ingreso de las ya comprometidas. Bill Clinton y el fundador de Microsoft, Bill Gates, han pedido a los activistas que luchan contra el SIDA que expriman el valor de cada céntimo que se destina a los fondos para luchar contra esta enfermedad. Alegan que no se puede esperar que los donantes incrementen su financiación durante los tiempos más duros, a menos que el dinero que conceden se emplee de forma cuidadosa. En muchos países el dinero solamente sirve para pagar a mucha gente, para ir a sus reuniones, y para ello se usa mucho el avión privado. ¿Cuánto se gasta en informes que no se saben su porqué? Parece que disponemos de todo el dinero del mundo. Esto es lamentable. Tengan en cuenta algo, cada dólar que gastamos hoy en día pone en riesgo una vida. Desde el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, se estima que se necesitan 20.000 millones de dólares durante los próximos 3 años para mantener el progreso realizado en la lucha contra estas enfermedades. La financiación para el VIH en la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea suma en conjunto 4.900 millones de euros, de los que más de una cuarta parte se destinan al Fondo Mundial. En total, 3.680 millones de euros llegan a través de canales bilaterales, tanto de la Comisión como de los Estados miembros. Entre estos últimos, quienes más ayuda aportan a la lucha contra el SIDA son Reino Unido y Países Bajos. Cada año, más de 55.000 millones de euros, aproximadamente el 2,9% del presupuesto total del Fondo Europeo de Desarrollo, se destina a la sanidad en 13 países. Sin embargo, resulta cada vez más difícil averiguar cuánto se dedica a intervenciones sobre el SIDA. Si reducen los fondos para VIH, más gente morirá. Tendremos más huérfanos y en su mayoría serán estigmatizados de nuevo como antes. Algunos perderán toda esperanza y volverán a sus casas a morir y será el final. Y el país se empobrecerá. Naciones Unidas ha presentado su nuevo programa contra el SIDA, una iniciativa que se llama Tratamiento 2.0 y que apuesta por realizar una aproximación más simple y directa al problema, con el objetivo de evitar 10 millones de muertes para 2025 y 1 millón de nuevas infecciones al año. Su nuevo abordaje permitirá reducir costes, hacer sencillos y mejores los tratamientos, reducir la presión asistencial sobre los sistemas sanitarios y mejorar la calidad de vida de los afectados. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que si el tratamiento se suministra en etapas más tempranas, se podría reducir el número de muertes producto de enfermedades vinculadas al virus en aproximadamente un 20% para el año 2015. Pero la crisis no se ha acabado. La cruda realidad es que en países en desarrollo aún siguen muriendo innecesariamente demasiadas personas por no poder acceder a ningún tipo de tratamiento. 9 millones de personas en todo el mundo lo necesitan, pero no lo reciben. When I go to the church,